Hola, ¿qué tal? Mis hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. La Biblia, la santa palabra de Dios, nos ofrece suficiente información para descubrir, para señalar y para identificar a la única iglesia que llevaría al mundo cristiano a la gran apostasía, confundiendo, desprestigiando, adulterando, desfigurando totalmente los principios fundamentales de la fe cristiana. La gran apostasía desarrollada por el clero romano corresponde al plan satánico diseñado para descontinuar la fe apostólica original que fue recibida por el mismo Señor Jesucristo. Todas las características del catolicismo, el catolicismo romano, corresponden a las mismas señales que da la Biblia para identificar a la iglesia falsa que embriaga a todas las naciones con sus absurdas doctrinas. Su falsa apariencia de piedad y su engañoso interés por la salvación de las almas. No hay duda en todo el planeta y en toda la historia una institución religiosa, filosófica y política que corresponda con una impresión y con una exactitud a las advertencias proféticas sobre la caída de Babilonia. El mismo Espíritu Santo que inspiró a los profetas de la Biblia en su elaboración es el mismo que envolvió muchas verdades en símbolos para que la santa palabra fuera preservada y protegida por sus oponentes. Y en esta condición, como la Biblia señala, identifica y condena todo este falso sistema apóstata, es como nosotros podemos mirarla detenidamente. Los símbolos que representan al catolicismo romano dentro de la Biblia son el cuerno pequeño, que está en Daniel el capítulo 7 y el versículo 28, versículo 24 y 25, el hombre de pecado, que se encuentra en 2 de Tesalonicenses 2:3, el hijo de perdición, que está en 2 de Tesalonicenses 2:3, la gran ramera, que está en Apocalipsis 7 del 1 al 2, la mujer vestida de púrpura y escarlata, que está en Apocalipsis 7:4, la gran Babilonia de Apocalipsis 18 del 2 al 4, el inicuo, que está en 2 de Tesalonicenses 2:8, y también la bestia, que está en Apocalipsis 13 del 1 al 8, etcétera. Hay más. Todos estos símbolos son usados en la Biblia para referirse a una sola institución y no a una persona. Esta institución evidentemente desarrollaría la gran mentira religiosa de todos los tiempos, el fraude eclesiástico, o lo que se conoce como la gran apostasía. Se necesita verdaderamente estar enceguecido por Satanás para no ver con qué claridad se delata el catolicismo. El gobierno pontífice romano proféticamente es la obra maestra del gran engañador. El cuerno pequeño nos identifica y nos muestra perfectamente a quién se refiere. Los símbolos hablan por sí solos. El primer símbolo, que es el cuerno pequeño, que está en Daniel 7, 8, 24 y 25, proféticamente un cuerno en la Biblia representa reinos y gobiernos, según Daniel 7, 24. El profeta Daniel vio un cuerno pequeño que surgía entre los 10 cuernos, que poseía una bestia terrible y espantosa. Esa terrible bestia espantosa es Roma imperial. Miren Daniel 7, los versículos 1 al 6, el versículo 17 y del 19 al 25.
El poderoso imperio romano se desintegró en 10 reinos. Ellos fueron históricamente los vándalos en el norte del África, los erulos, los ostrogodos, los lombardos en Italia, los francos y los burgundios en Francia, los suecos, los visigodos y alanos en la península en el norte, los yepidas en Yugoslavia. Estos 10 reinos son los 10 cuernos que el profeta vio en la gran bestia terrible y espantosa, es decir, la Roma imperial. Al profeta Daniel le impresionó muchísimo el hecho de ver que un cuerno pequeño se abría paso entre los 10 cuernos y con gran ímpetu derribaba a 3, según Daniel el capítulo 7 del versículo 8. Cuando ya no existía más el imperio romano, sino solamente Europa estaba dividida en 10 reinos, los ya mencionados. La pregunta es, ¿cuál es el poder político religioso que surge en la Edad Media, derribando 3 reinos de los que ya habían estado establecidos? Definitivamente no hay otra respuesta para un historiador, que fue el catolicismo romano. Necesariamente, el clero romano es el cuerno pequeño que entonces el profeta vio en visión y que constituye una institución eclesiástica y gubernamental al mismo tiempo. Las dos en una sola. La Roma eclesiástica llega a convertirse en una potencia estatal al involucrarse en la lucha contra el arrianismo, adoptado por una decena de estados de origen germánico. Y estas naciones ocuparon el territorio del cual iba a surgir el cuerno pequeño. Estas potencias fueron los erulos, los vándalos, los ostrogodos. No solamente fueron sometidos, sino que también fueron eliminados. Primero, intervino el emperador Zeno en el año 474 hasta el 491, y luego Justiniano en el año 527 al 565. Justiniano es el emperador que se declaró a favor de la causa católica. En el año 538 declaró al Papa de Roma la cabeza de todas las iglesias, y su política era de convertir o eliminar al que no aceptara al Papa. El profeta Daniel le fue revelado a él que este poder religioso y político tomaría una gran fuerza hasta el punto de llegar a controlarlo todo. El cuerno pequeño tenía ojos como de hombre, es decir, una imagen bíblica de grandes habilidades, de sagacidad, de artificios, de ingenio y sobre todo de malicia. Además, tiene una boca que habla grandes cosas, según Daniel 7, el capítulo 8 y el versículo 9. El profeta Daniel también vio que el cuerno pequeño poseía una boca que hablaba grandes cosas, pero esas grandes cosas no son sino grandes blasfemias contra Dios. Así, entonces en el versículo 25 del mismo capítulo 7 de Daniel se nos aclara el punto. Pero ¿cuáles son esas blasfemias que habla el cuerno pequeño contra Dios? Número 1. Pretende tener autoridad divina para perdonar pecados, según Lucas 5:21. 2. Hacerse igual a Dios, haciéndose llamar Santo Padre, segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Y Mateo, el capítulo 23, el versículo 9. 3. Atreverse a indultar la santa y eterna ley de Dios. Eso está en Mateo 5, del 17 al 20. Perseguiría a los santos de Dios. El cuerno pequeño se atrevería a luchar, a herir y a asesinar a los santos del Altísimo, según Daniel 7:21. Así que, evidentemente, el único poder que persiguió a los santos de Dios durante la Edad Media fue la Iglesia Católica Romana con su espantosa e inhumana Inquisición. Si alguien se pregunta, durante la Edad Media, ¿quién era el que perseguía y quién era el perseguido?
La respuesta es muy obvia. El catolicismo, el perseguidor, el asesino. Los protestantes fueron asesinados, perseguidos. Y la Biblia es muy clara al aclarar que el diablo, a través de una falsa iglesia, perseguiría a los santos del Altísimo. Por supuesto, esto es una gravísima acusación contra el papado. Si la Iglesia Católica fue la perseguidora, entonces jamás podrá ser la verdadera Iglesia de Jesucristo. El Cuerno Pequeño pensaría cambiar la santa ley de Dios. Y los 10 mandamientos, que es la santa ley de Dios, el Cuerno Pequeño perseguiría a los santos del Altísimo por un periodo previamente estipulado y serían entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, según Daniel 7:25. Proféticamente, un tiempo es un año, tiempos, que es plural, 2 años y medio, es la mitad de un año, el medio. Eso está en Daniel 4, del 23 al 37. Los 7 años que el rey Nabucodonosor pasó enfermo de la mente fueron profetizados con 7 tiempos. Así que el Cuerno Pequeño haría guerra contra los santos en un periodo de 360 días o tiempos, 2 años, y 720 días y medio, es decir, medio tiempo, medio año, 180 días. Todo esto suma 1260 días. Pero también la Biblia establece que solo en profecías un día equivale al año, según Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Por lo tanto, el Cuerno Pequeño solo podía hacer guerra contra los santos de Dios por un periodo de 1260 años. Ahora, ¿se cumplió esta profecía? Por supuesto. La despiadada persecución contra los cristianos no católicos, llamados herejes o protestantes, comienza en el año 538, en que los ostrogodos fueron aplastados. Y ese mismo año el emperador Justiniano le da al obispo de Roma el título de cabeza de todas las iglesias y corrector de los herejes. Evidentemente el catolicismo tomó el poder y el control pleno de absolutamente todo. Ese mismo año comenzaron las continuas masacres contra los protestantes, de las cuales hablé en otro video. Dios le reveló al profeta Daniel que esa horrible persecución solo duraría 1260 años. Así que fue el año de 1798 cuando proféticamente se cumplieron los 1260 años. Y ese año, en plena Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte le ordena al general Berthier apresar a su enemigo, el Papa Pío VI. Berthier logra esta avanzada militar y el Papa es trasladado a tierra francesa, donde muere en el destierro, y comienzan tiempos de tolerancia para los no católicos. Este duro golpe que recibió el clero papal proféticamente se conoce como la herida de la bestia de Apocalipsis 13:3. En resumen, cualquier estudiante de las profecías bíblicas, al indagar sobre la profecía y el fraude religioso, debe preguntarse: ¿cuál es la única iglesia que se atrevió a indultar la santa ley de Dios, que persiguió a los cristianos cruelmente por 1260 años, que decretó dogmas y doctrinas blasfemas, que cambió el día original de reposo sábado por un falso y pagano día domingo, que reclama el título de Dios haciéndose llamar el Santo Padre o Vicario de Cristo en la tierra, que derribó a 3 reinos de los 10 que existían en Europa, llegó a ser perseguidora y no perseguida, y siendo su origen religioso, se transformó en un poder político eclesiástico, tomando el control absoluto. Definitivamente no hay otra institución sino el clero católico romano. En esta profecía, el clero romano queda totalmente al descubierto. Sin embargo, los teólogos católicos
para aislar a Roma pontificia de ese panorama profético y a fin de protegerla de esa grave acusación, ellos señalan a Mahoma y a Antíoco IV Epifanes, rey de Siria, como los verdaderos cuernos pequeños y no el papado. Pero al hacerlo cometen 4 graves errores. Número 1. Antíoco Epifanes, rey de Siria, y Mahoma eran orientales. Nada tenían que ver con la geografía de los reinos europeos. 2. La ubicación cronológica no es congruente para nada, porque Antíoco no vivió en esa época, sino que Antíoco vivió entre el año 174 y 164 a.C. Es decir, cuando él reinó, no cuando vivió. 3. El reino pequeño es un sistema, es una institución y no una persona en particular. Es decir, no es Antíoco ni tampoco Mahoma. Y por último, la profecía de Daniel describe a un solo cuerno pequeño y no 2. Por lo tanto, esta forma de actuar del cuerno pequeño en la Biblia identifica claramente al sistema papal. A ese sistema papal que es delatado por símbolos bíblicos que la misma Biblia da claramente. Nos corresponde a nosotros conocer esto, también darlo a conocer a los demás, a personas que no saben de esto y que de una u otra forma han sido engañados por este sistema político económico. Responsabilidad nuestra, dar a conocer la verdad, dar a conocer el mensaje de salvación. Cristo nos llama a salir de Babilonia, a salir de esas garras que por tantos años han tenido a todo el mundo engatusado y engañado. Llamemos al mundo a regresar a Cristo Jesús. Llamemos al mundo que está perdido a fijar su atención en Cristo Jesús, el Salvador nuestro, a quien o por quien nosotros debemos prepararnos para su próximo encuentro. Que el Señor les bendiga.